Por las buenas siempre, la la la. Por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando. Bienvenidos a todos a su programa Por las Buenas Siempre. Nuevamente aquí Juan Miguel Palencia Valencia, comunicador del Proyecto Buen Trato. Los invitamos nuevamente a estar con nosotros en este programa, el cual es apoyado por la Arquidiócesis de Medellín, por la emisora Minuto de Dios y creado por el Proyecto Buen Trato. El día de hoy estamos muy felices ya que vamos a manejar un tema bastante importante y que se ha tocado dentro de las formaciones a nuestros líderes y lideresas de la RADNA. Son temas muy interesantes para todos los formadores que estén en este momento escuchándonos o viéndonos por el canal de YouTube. El caso es que hoy vamos a hablar sobre autorregulación y aprendizaje escolar. Este artículo fue escrito por Jair Camilo Uritica Daza, psicólogo. Él pertenece como tal al Proyecto Buen Trato. Él nos ha estado acompañando en algunos de los programas anteriores y sabemos que sus artículos siempre contienen una gran calidad. Para las personas interesadas, saben que este artículo del cual vamos a estar hablando en el programa se encuentra en todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, LinkedIn, todas. En todas aparecemos como @buentrato_NNA. Sin más, vamos a darle paso a nuestros invitados. También nos acompaña Andrés, psicólogo y líder del Proyecto Buen Trato. Entonces, primero que nada, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Un saludo muy especial, Miguel, a mi compañero Andrés también, a todas las personas que en este momento nos escuchan. Un placer y agradecimiento enorme por esta nueva invitación y espero pues que estemos muy atentos en este corto espacio para que trabajemos. Así es, Camilo. Bueno, un saludo también para la mesa de trabajo, para Camilo, para Miguel, para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros, que nos están escuchando, para que pongamos y abramos no solamente la mente, sino también el corazón a este tema que es de importancia. Tienes toda la razón, Andrés. Bueno, entonces como siempre, Camilo, nosotros tenemos aquí una pregunta dentro del programa y es con la que siempre abrimos y es, bueno, ¿qué fue lo que te inspiró como tal a escribir este artículo? Porque este es uno de los temas de interés. Claro que sí, Miguel. Pues en primer lugar, creo que es muy importante el estado emocional que tengan los niños, las niñas, los adolescentes para todo el proceso de aprendizaje. Es decir, reconocemos que las emociones tienen una implicación enorme en todo lo que tiene que ver con el proceso de estar aprendiendo, que estén tranquilos, que se sientan queridos. Y eso fue realmente la motivación para que nos centremos en eso tan importante que es la regulación del pensamiento, ¿sí? De las emociones, como un asunto de un termostato que le permita al menor de edad poder estar en un equilibrio adecuado, no es ausencia de problemáticas, sino en un estado óptimo para que su aprendizaje sea idóneo. Correcto. Andrés, me gustaría primero que nada preguntarte tu opinión respecto al artículo. ¿Qué opinas? Tú que ya lo has leído, ¿qué te parece desde tu visión que es un poco más social? Y la de Cami tal vez es un poco más desde el neurodesarrollo. Bueno, yo les comparto a los oyentes que nosotros hacemos chistes internos porque Camilo sabe que propiamente sí. El fuerte mío no es la neuropsicología, pero me ha parecido muy interesante, Miguel, me ha parecido muy interesante porque el tema de la autorregulación es un tema que ha ido cogiendo cada vez más fuerza, es un tema que se va posicionando también más, especialmente en lo que lo enfocó Camilo, que es en el tema del aprendizaje escolar. Entonces, sí. Me parece que es muy interesante poderlo mirar pues como desde una perspectiva no solamente neuropsicológica, sino también desde una perspectiva social. Incluso la gente tiende a confundir el término de autorregulación a veces con autocontrol y pues nos daremos cuenta en el programa que no estamos hablando de lo mismo. Correcto, eso me lleva a la primera pregunta y es empecemos a definirle como tal a nuestros oyentes y a las personas que nos ven por nuestro canal de YouTube. Bueno, ¿qué es autorregulación? Partamos de eso. Camilo, te escuchamos. Claro que sí. Como lo decía en un principio, podemos pensar en el tema de la autorregulación para poder ejemplificarlo de una mejor manera
como un termostato que precisamente mide la temperatura, ¿cierto? Entonces la autorregulación la podemos entender como la capacidad que tiene el individuo de manera general de poder tramitar sus emociones, sus pensamientos de una manera adecuada, es decir, que inclusive cuando se traspase algún límite, cuando tengamos una respuesta que no es adaptativa, tengamos la capacidad de ser empáticos y decir, bueno, listo, acá no fue la mejor opción. Entonces, en pocas palabras, es poder reflexionar de una manera adecuada sobre lo que estamos sintiendo, también reconociendo todos esos asuntos emocionales y qué situaciones nos permiten a nosotros responder de una manera determinada. Desde allí podemos hablar de una autorregulación en una cierta medida, como para entenderlo en unos términos un poquito más acotados. Entiendo y espero pues que todas las personas les haya quedado claro, ya que a partir de esto es que vamos a estar como desarrollando las diferentes ideas. Bueno, Camilo, tú mencionabas algo que me parece muy interesante y es como tal, bueno, con esto se nace, se va desarrollando, todos partimos del mismo punto. Hay personas que desde lo neuronal, desde su parte, pues desde su condición física tienden a ser más adaptativos, sí, no, explícanos un poco eso, por favor. Bueno, es una postura muy personal, creo que tiene que ver más con el contexto, hay asuntos genéticos, es decir, predisposiciones en relación al temperamento, cómo respondemos a nosotros a los estímulos ambientales, es decir, de manera más pasiva, contraatacamos, nos subyugamos, etcétera, etcétera. Pero estoy convencido y la neurociencia también habla, de hecho hemos podido abordar en este programa un asunto de la crianza tiene un factor fundamental, es decir, cómo los niños, las niñas y los adolescentes están siendo acompañados desde sus hogares, ¿sí? Desde la escuela. Y lo que decía Andrés, que me parece fundamental, hay que diferenciar la autorregulación del autocontrol. ¿Por qué? Porque es un asunto totalmente social, es decir, cultural. Entonces es más un asunto de lo que le entregamos nosotros los adultos a los menores de edad para que ellos desde allí se vayan edificando una personalidad puntual. Entonces es un asunto más de contexto y de aprendizaje social. Andrés, tú que ya nos has dado pues un poco la respuesta, pero me parece que es un tema muy interesante esa diferenciación entre autocontrol y autorregulación. Podríamos profundizar un poco más para todas esas personas que tienen o que todavía no les queda un claro. Claro que sí, pues debemos de partir allí como de la definición que nos dio Camilo de lo que es la autorregulación, ¿cierto? Camilo nos ponía como la metáfora del termostato y me parece que es una metáfora ideal porque justamente es eso, es llegar como a ese punto de ajuste con los niños, a ese sano equilibrio, ¿sí? La autorregulación no es lo mismo que el autocontrol, pues el autocontrol es una habilidad social y de alguna forma la autorregulación es una habilidad algo más diferente, ¿sí? Porque permite manejar las emociones, los comportamientos, los pensamientos e incluso los sentimientos, pero pues en la manera adecuada para que los niños, digamos, cuando se sientan molestos, sepan cómo actuar, ¿sí? Entonces es importante que ellos sepan que los niños también son capaces a veces de ser flexibles cuando las expectativas cambian. Entonces, este término de la autorregulación es lo que nos lleva justamente a hablar de temas, por ejemplo, como tolerancia a la frustración, a situaciones de difícil manejo, donde los niños se ven enfrentados a alto estrés y que ellos sean capaces de manejar la situación de la mejor manera. Entiendo. Ahora hay un tema muy interesante dentro del artículo que nuevamente les recordamos a las personas que nos están escuchando y viendo que lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, aparecemos como @buentrato_NNA. Hay un tema bien interesante y es que listo, ya partimos de qué es la autorregulación, entendemos su diferencia con autocontrol. Bueno, ahora tú enmarcas eso dentro de un contexto académico, ¿cierto? Escolar. Camilo, ¿podrías explicarnos un poco más respecto a esto? Claro que sí, Miguel. Miren, para todas las personas que en este momento nos están escuchando, que también nos ven a través de las redes sociales, es muy importante nosotros realmente darle un papel fundamental a todo el tema de la autorregulación y entrenar a los niños, a las niñas y los adolescentes en estos asuntos, teniendo presente que es muy importante empezar desde edades tempranas. Entonces, respondiendo a la pregunta puntual, dentro del aula de clase, como lo decía, se le puede dar incluso un espacio mucho mayor que hablar de manera somera en algunos casos particulares, sino tenerlo incluso casi que como una asignatura como tal. Ejercicios que se podrían trabajar también para acotar eso. Nosotros
nosotros dentro de las aulas de clase, es decir, los docentes, las personas que acompañan a los menores de edad, podrían fomentar diferentes actividades. Por ejemplo, el semáforo, el color rojo nos podría indicar una situación donde debemos estar tranquilos, el amarillo, un lugar donde nosotros nos posicionamos para pensar, reflexionar, como lo decía Andrés, ¿cierto? Con ese tema social del autocontrol también que tiene que ver con todo ese asunto. Y el verde, pues podríamos actuar, pero luego de una reflexión. También podríamos trabajar un tema de la ruleta. Es como una especie de torta donde cada espacio podrían ser las opiniones que los niños van dando de cómo podrían responder ante una situación particular, dependiendo de lo que ellos están aprendiendo. También un volcán. Algo que es muy significativo acá es hablar del time out, que es una estrategia que se utiliza dentro de las aulas de clase y que incluso podría ser permanente, porque es un espacio que dentro del mismo espacio, valga la redundancia, académico del aula, se puede diseñar en conjunto con todos los estudiantes, y es un espacio que precisamente los estudiantes van a utilizar para cuando transgredan una regla, cuando reaccionen de una manera inadecuada. Inadecuada es que de pronto sean violentos, que la ira sea un asunto con lo que ellos responden de manera cotidiana. Entonces podrían estar allí, reflexionar y luego volver a incorporarse ante el grupo. Entonces desde allí diría yo que lo fundamental es que desde todos los currículos escolares se pueda dar como un mayor énfasis a esto, casi como una asignatura, diría yo, un espacio preciso para que semana a semana se pueda trabajar. Evidentemente yo también traslado esto en primer lugar a los hogares. Es muy difícil en las instituciones cuando en la casa no hay un buen acompañamiento. Bueno, yo también quisiera complementar eso que está diciendo Camilo, que me parece muy importante, también con el mensaje que nosotros venimos dando en los programas radiales, ¿cierto? Y es que los adultos deben de ser ejemplo para los niños. Entonces, eso también pasa en las aulas de clase, es decir, los docentes también en muchas ocasiones, no solamente con actividades y con todo este tipo de estrategias que Camilo nos está dando, deben de implementarlo en las aulas de clase, sino ser también ellos mismos ejemplo para sus estudiantes, para sus alumnos, porque muchas veces pasa que les hablamos de autorregulación a los niños, pero pues a veces de pronto los docentes no se regulan en ciertos temas en las aulas de clase, ¿cierto? No es desconocido pues como lo que ha venido pasando en la ciudad por este tiempo, y pues claro, cuando uno ve esos ejercicios o esas prácticas maltratantes dentro de las aulas de clase, pues uno dice, bueno, ¿dónde está la autorregulación del docente, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo en ese momento? Entonces es importante también que los docentes, los directivos, los coordinadores, los rectores de las instituciones sean los primeros llamados a este ejercicio de autorregulación, ¿cierto? Recordemos que también se aprende a través del ejemplo, y pues es importante que realmente tengamos una coherencia. De hecho, voy a contar una anécdota. Recuerdo en las prácticas en algún momento en un aula de clase que había un niño que estaba hablando en voz alta y la docente le llamó la atención por eso, pero entonces gritando le decía que por favor no gritara, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la coherencia que a veces estamos manejando también dentro de las aulas de clase con los estudiantes? Exacto, o sea, ahí yo siento que abordas un rol muy importante, y es, bueno, el de cuidadores. Varía pues también según los espacios, y dentro de los espacios académicos los cuidadores en este caso en ocasiones pueden ser los mismos maestros. Es por tanto que ellos deben tener ciertas actitudes que le permitan, como tú mencionabas, enseñarle a estos niños, niñas y adolescentes cuál es el camino correcto. Pero me surgió una duda y me gustaría que ambos me la respondieran, y es listo. Ya vimos varias formas en cómo se puede estimular eso dentro de los niños, niñas y adolescentes, pero bueno, y dentro de los adultos que a lo mejor de pronto no han tenido como una conducta sana, o de pronto, bueno, no manejan muy bien el tema de la autorregulación. ¿Hay alguna forma que puedan mejorar este aspecto? De pronto algún profesor que nos esté escuchando y quiera mejorar en ello. Claro que sí. Bueno, voy a empezar yo. Creo que es muy importante en primer lugar el reconocimiento, ¿sí? Hay situaciones diversas, las personas tienen vivencias diferentes, por eso mencionamos que es muy importante desde edades tempranas empezar a entrenar todos estos asuntos, pero principalmente también, como lo decía Andrés, desde el buen trato, desde lo que se promueve desde el proyecto.
Bien, estamos hablando de alguien puntual, un adulto, un docente en este caso particular, que reconozca que tiene dificultades, incluso un proceso psicoterapéutico donde se le pueda orientar, donde se pueda realmente analizar su problemática puntual, porque esto es el uno por uno también, para mirar cómo se podría entonces mejorar esta situación. Pero parte del reconocimiento y parte del deseo de querer cambiar una situación que está siendo adversa, no solo para esa persona, sino que impacta a los demás. Y traigo a colación, el asunto social es inherente al ser humano, somos sujetos sociales. Desde allí parte el reconocimiento, porque tendríamos que ya acotar algo puntual para decir, tenemos que trabajar esto con esa persona, pero es el caso por caso. Andrés, y ahora me gustaría escuchar como tal tu opinión. Bueno, Miguel, yo debo decirte que la pregunta que lanzas es excelente. Es una muy buena pregunta porque, claro, realmente somos los adultos los primeros llamados a este tema de la autorregulación. Miren, Camilo en el artículo nos da muy buenos elementos y muy buenas estrategias, al igual que ahorita con su respuesta. Camilo nos habla del conocimiento, ¿sí? El conocimiento de nosotros mismos, hasta dónde el adulto se conoce a sí mismo, ¿sí? Hasta dónde el adulto es capaz de reconocer sus errores, hasta dónde ese adulto es capaz de hacer un llamado a desaprender, ¿sí? A desaprender conductas maltratantes, a desaprender, digamos, conductas no reguladoras, a desaprender algunos elementos de crianza desafiante que quizás le enseñaron, ¿sí? Entonces, hasta dónde ese adulto también va generando ese conocimiento de sí mismo. Por eso Camilo en el artículo y con su respuesta ahorita nos invitaba también como a reconocer. Él nos ponía, y nuevamente vuelvo al ejemplo del termostato, pues a buscar ese punto de ajuste, ¿cierto? Es decir, esa sana medida en la que todos debemos estar para reconocer nuestras emociones, validarnos como personas y poder actuar frente a ello. Camilo, también en el artículo tú mencionas algo interesante y es el tema de las redes sociales, ¿cierto? Que también tienen son un factor importante dentro de la crianza. Y bueno, ya después de la pandemia, el tema de la tecnología, ya si antes era parte de nuestra vida, ahora con mayor razón, y es un tema que se está apenas explorando, y me parece que temas como la autorregulación son importantes también tenerlas como en cuenta. Así que, ¿qué nos podrían hablar ambos respecto a lo escrito en el artículo de las redes? Bueno, en primer lugar, queremos decir que no es satanizar el mundo de la virtualidad, porque sin lugar a duda ha dado muy buenos resultados y fue una herramienta fundamental en todo el tiempo de pandemia y confinamiento, ¿sí? Cuando escribía el artículo pensaba en el tema de la virtualidad de las redes sociales como un asunto de hiperestimulación. Es decir, los niños, las niñas y los adolescentes en muchos casos no tienen un control adecuado, que esto es control parental, es decir, de los cuidadores. Entonces nos vemos expuestos a estimulación constante, exagerada, donde hay una recompensa inmediata, ¿sí? Nosotros vemos en las redes sociales un mundo perfecto, un asunto de recompensas inmediatas, que verdaderamente lo que le está enseñando a los niños, a las niñas y los adolescentes es todo lo contrario, que los procesos se construyen, que hay que tener paciencia. Entonces por eso existen niños ansiosos, ¿sí? También estresados. Evidentemente las redes sociales pueden ser muy útiles, bien utilizadas. De hecho, la Asociación Americana de Pediatría tiene la regla del 3-6-9-2. Incluso creo que ya ha estado modificado incluso desde los 2 años porque aperturaron un poco. Allí hablan, es decir, ir acercando al niño de manera paulatina para que se acerque a las redes sociales con el cuidado parental. Entonces yo lo hablaría desde una estimulación, hiperestimulación, que precisamente lo que permite es que los niños estén expuestos a demasiado contenido que sabemos que en muchos casos no es el mejor, y esto produce mucha ansiedad en ellos, es lo que se ha visto también en los diferentes estudios. Bueno, de hecho, haciendo un rastreo teórico para el programa de hoy, pues ayer justamente yo hablaba con Camilo en algún momento donde nos sentamos a conversar del programa de hoy, y yo le hacía la pregunta de por qué los niños tuvieron esa autorregulación tan baja en pandemia, ¿cierto? Sí. Porque nos dimos cuenta que la virtualidad y el aprendizaje van y no van de la mano. Eso va a depender enteramente de los adultos, y vuelvo al tema, ¿cierto? Precisamente por eso, porque es decir, hay una hiperestimulación
con el tema del internet, con el tema de las redes sociales, con el tema del uso que los niños le dan, pero pues son los adultos quienes realmente dan estrategias y herramientas a los niños para poder como adecuarse a eso, ¿sí? Es decir, en un contexto donde la virtualidad era la mayor parte del tiempo, donde realmente la virtualidad era igual a aprendizaje, pues es necesario que se le haga un monitoreo también, que se le haga un monitoreo al niño que está allí, al contenido que se está viendo, ¿sí? Aparte de eso también, ¿qué motivaciones tenía ese niño? Pues a veces el niño se levantaba y parecía como en piloto automático conectándose a sus clases todos los días, pero pues realmente ¿qué atribuciones motivacionales tenía ese niño para conectarse, para estar ahí, para poder aprender de una forma diferente? Si nos sentamos, por ejemplo, también Miguel, explicábamos a los niños qué era lo que estaba sucediendo, cómo era la nueva forma de poder estar aprendiendo, ¿cierto? Por ejemplo, en las aulas de clase se pone mucho el tema de trabajo en equipo, de trabajo en grupos. Claro, no es lo mismo que nos reunamos nosotros acá como compañeros y hagamos un debate frente a algo, a que les digan vamos a crear varias salas de Zoom y entonces en la sala en la que le tocó hable con sus compañeros a ver cómo puede hacer, ¿cierto? Claro. El trabajo colaborativo es importante. Entonces sí me parece que cambió toda esa manera de aprendizaje, toda esa manera de enseñar y pues indudablemente si a veces a los docentes les costaba, digamos, poder como poner en contexto a todos los 40 estudiantes, pues ahora hacerlo por internet era mucho más difícil. Entonces, indudable pues el tema de que la compañía de un adulto en este tipo de aprendizaje virtual era indispensable. Claro, el rol del cuidador siempre va a estar ahí presente. Camilo, también complementando un poco lo que mencionaba Andrés. Bueno, tú mencionas que hay cierta corporalidad dentro de los niños, niñas y adolescentes que pueden expresar un poco sobre lo que está ocurriendo en cuanto a su autorregulación. ¿Podrías ampliar un poco más en cuanto a esta información? Claro que sí. Hablamos de un lenguaje no verbal, es decir, lo que muestra el cuerpo a través de sus gestos, que en el artículo se dice como que incluso en muchos casos muestra más que una producción fonológica, es decir, el discurso hablado, lo que estamos haciendo en este caso. Sí. Y es también la manera en que los docentes se pueden entrenar, porque Andrés lo decía, es muy importante que las personas que acompañen a los niños, a las niñas y a los adolescentes tengan esas herramientas, pero para eso tienen que ser entrenados, es decir, cuidado al cuidador y formación para el formador de manera constante, porque no podemos abordar lo que no sabemos, de manera amplia conocemos qué es. Entonces, con respecto al tema de la corporeidad, un niño podría estar manifestando incluso situaciones de abuso, de ansiedad, es decir, de retraimiento también, que con su cuerpo se aísla, que con su cuerpo muestra, se ve evidentemente ansioso. Desde allí se podría hacer una lectura, ¿sí? Y también lo que nosotros le transmitimos. Si nosotros le decimos a una persona con un cariño real, con un sentimiento realmente fiable, te amo, eso va acompañado de un gesto que nosotros en muchas ocasiones no tenemos conciencia, es decir, te amo, pero ponemos una sonrisa, esa cara de ponqué, ¿cierto? No es lo mismo decirle a una persona te amo a decirle te amo. Entonces desde allí también estamos transmitiendo, diciéndole a los menores de edad, mira, en un caso particular, te equivocaste, pero hay una forma muy fructífera de hacer las cosas. Desde acá podemos aprender. Nosotros con el lenguaje corporal también les estamos enseñando a ellos amor. Es más desde allí. Bueno, yo también quisiera hacerle una pregunta a Camilo porque me llamó la atención del artículo y es que hablabas de 3 elementos que tienen como que ver con el tema del aprendizaje también, ¿cierto? Que pueden entrar a influir. Hablabas de un aspecto biológico, de un aspecto emocional y de un aspecto social. Cami, ¿a qué hacemos referencia con esos 3 elementos cuando nos enfocamos en la autorregulación? Claro que sí. Pues precisamente poníamos un ejemplo dentro de lo que es el artículo y es el docente en el aula de clase le dice a uno de los alumnos, le hace una pregunta con respecto a alguna materia particular, matemática, ¿cuánto es 2 más 2? Si el niño ha aprendido a responder de una manera, digamos que disfuncional ante esos cuestionamientos, ante estas preguntas, podrán influir factores sociales. Por ejemplo, lo que decía Andrés ahora, lo que ha aprendido en la institución, en la interacción con sus compañeros. Si en alguna ocasión pasada se equivocó y alguno de sus compañeros ha hecho una burla, le ha hecho bullying, pues esto lo va a tener
posición de tensión. Desde allí entran factores biológicos, es decir, el sistema nervioso central tiene una funcionalidad y el sistema nervioso periférico también. Es decir, hay hiperventilación, el sistema circulatorio se acelera, ciertos órganos desde lo biológico tienen un funcionamiento distinto que cuando volvemos a la homeostasis, es decir, al equilibrio, o otro alumno que tenga la capacidad de autorregularse, de decir, bueno, listo, yo me equivoqué en el pasado, pero tuve una buena instrucción, que esto es normal, ese es el proceso de aprendizaje. Entonces podrá responder de una manera un poco más, digamos que equilibrada ante ese cuestionamiento y no le causará una angustia mayor. Por eso entran factores biológicos, cómo responde nuestro cuerpo desde lo fisiológico, valga la redundancia, pero también qué pasa por nuestras mentes, ¿sí? Voy a fracasar, entonces desde allí una tensión, una emoción de temor, pero también lo social, yo me siento apoyado o yo me equivoqué, pero yo sé que esto es una gran oportunidad para seguir avanzando. Entonces la autorregulación vendría a ser como lo que transversaliza todo eso, lo que yo aprendo en la sociedad, es decir, mis compañeros, en la escuela, afuera, con mis amigos, en la familia, y cómo mi cuerpo responde ante todos estos estímulos. Es más bien como la confluencia de todo lo que se da de manera corporal, también mental, cuando se responde ante una situación determinada. Es decir, yo huyo ante una problemática o la enfrento. ¿Qué es lo mejor en este caso? Desde la autorregulación hablamos del termostato, es decir, ¿cuál es ese equilibrio óptimo para yo responder? ¿Es mejor callar? ¿Es mejor huir? Pero se va aprendiendo evidentemente en la práctica, no es ausencia de errores, para responder pues como de una manera muy sucinta. Excelente, Camilo. Creo que ya estamos entrando como en la recta final. Queremos recordarle a todos nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo en nuestro canal de YouTube que pueden encontrar este artículo donde se menciona este ejemplo como tal, entre otros muchos datos sobre el tema de la autorregulación, en el artículo que está publicado en nuestras redes sociales, en nuestra página web también, @buentrato NNA, así nos pueden encontrar, o pongan en Google Proyecto Buen Trato y seguro que vamos a ser los primeritos que aparecen. Bueno, entonces para cerrar me gustaría escuchar, iniciando por Andrés, cuáles son sus conclusiones finales, cuál es el mensaje que le dejamos pues como a todos estos cuidadores sobre el tema de la autorregulación, más que todo en el contexto escolar. Bueno, muy bien. Yo me quedo con la parte inicial, con lo que iniciamos, y es con la conciencia de sí mismo, ¿cierto? Ayudémosles a los niños también, a los niños y niñas a ser conscientes de sí mismos. Lo hacemos a través de su corporeidad, lo hacemos a través de enseñarles, de poder explicarles las cosas, para que ellos identifiquen qué es una emoción, qué es un sentimiento, de qué forma lo pueden hacer. Miren, Vygotsky también nos hablaba en una perspectiva histórico-cultural que él tenía, que lo más relevante a la hora de uno constituir la personalidad es la conciencia de sí mismo. Entonces ayudémosles a los niños y a las niñas a que puedan tener esta conciencia, a que la fomenten, a que la implementen. Y miren, con el tema de la autorregulación, me acordé justamente de una frase de Aristóteles que nos decía que enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada y en el momento adecuado, eso es una cosa de sabios, y así es. Muchas gracias, Andrés, por esa reflexión final, me parece excelente. Ahora pasamos como tal a escuchar a Camilo. Bueno, yo creo que Andrés ha ilustrado de manera muy clara. Simplemente voy a decir que entrenémonos para poder abordar un asunto puntual. Parte del conocimiento, lo decía Andrés. Reitero eso que me parece fundamental, pero que lo hagamos con amor. No hablo de un romanticismo en exceso, donde nosotros tengamos que estar dando un abrazo a toda hora, sino un lenguaje, tanto corporal como el discurso fonológico propiamente dicho, con cariño, con paciencia, porque eso es un proceso de aprendizaje que sin lugar a dudas, si nosotros iniciamos desde edades tempranas, será mucho más fácil llevar ese proceso. Es más fácil trabajar sobre la prevención que la cura como tal. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias también, Andrés, por habernos acompañado. Siempre podemos contar con ustedes, sabemos que la opinión, las posturas que mantienen siempre nos conducen a un camino que también es el objetivo del proyecto, y es a un buen trato de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, nuevamente agradecerles por estar aquí, esperamos de pronto verlos pronto. Sin más, recuerden que este programa no termina aquí, sino que ahora vamos a pasar a una de las secciones más interesantes, y es la sección de la Ramna, donde nos va a estar acompañando como tal Laura. Entonces, Laura, te escuchamos.
Un saludo para todos los que nos están escuchando en este momento. Bienvenidos a la sección de la Rapna. A propósito del tema que nos compartió Camilo y Andrés el día de hoy, que es sobre el aprendizaje, pues en esta sección de la Rapna queremos seguir conversando alrededor de ese tema que nos parece muy importante. Y nosotros, pues al ser una red que es propiamente formativa, pues nos vemos atravesados necesariamente por esa temática de enseñar y de aprender. No sé si ustedes sabían que a lo largo del tiempo, pues se vienen presentando o se han creado modelos pedagógicos, que son como una manera de estructurar o de organizar todo ese proceso de enseñanza que viene como marcado por unas pautas que las da la época, ¿cierto? Cada época va marcando la pauta de cómo se debe enseñar según las necesidades que se vayan viendo en ese momento histórico, ¿cierto? En esa época, en ese año, pero también de las capacidades o de las potencialidades, ¿cierto? De esas competencias que se necesita tener para las personas en ese preciso momento. Entonces de ahí surgen los modelos pedagógicos. Algunos tuvieron muchísimo éxito, ¿cierto? Porque sirvieron mucho en esa época. Pero ¿qué pasa? Hay unos que no tuvieron tanto éxito, que se les empezó a ver como sus fallas, porque se centraban mucho más en el conocimiento, en adquirir conocimientos, que en las necesidades propias de la persona. Entonces lo que se hacía era que se trataba de que memorizaran y repitieran conceptos, así no los entendieran, así no tuvieran un sentido, pero eso era lo que ellos buscaban, que las personas memorizaran y repitieran, o que modificaran sus conductas según el conocimiento que ellos querían que obtuvieran, ¿cierto? Como un modelo tradicional o un modelo conductista. Pero nosotros, desde la Rapna, buscamos guiarnos por modelos que tengan más en cuenta la humanidad, ¿cierto? Entonces el modelo pedagógico que nosotros buscamos para enseñar y que las personas aprendan es el constructivista o también el romántico experiencial. Estos modelos pedagógicos pues nos ayudan a nosotros dentro del componente a que las personas puedan obtener unos conocimientos, ¿cierto? Pero también que puedan interactuar con ese saber que ellos van adquiriendo, que puedan aprender un concepto nuevo, pero que también lo puedan contrastar con la realidad que ellos están viviendo, que puedan buscar soluciones creativas a lo que van surgiendo, que puedan trabajar en grupo, que podamos nosotros centrarnos en cuáles son las necesidades que tienen estas personas, cuáles son las necesidades que se están viendo en la comunidad y a partir de eso empezar a generar un contenido, unas herramientas, unas estrategias que le puedan servir a la persona. Entonces nosotros no buscamos como esos modelos de antes, centrarnos solo en que las personas obtengan un conocimiento y lo repitan y ya, sino que esas personas realmente se puedan apropiar y puedan interiorizar todo eso que nosotros les estamos brindando. En este proceso de aprendizaje, nosotros como profesionales, que somos los que damos las formaciones, que las creamos, no nos centramos en ese lugar de ser, digamos, como imponer el saber o de ser los dueños únicos del conocimiento, sino que nosotros antes somos como un guía o un acompañante en ese camino de aprendizaje de las personas que llegan a la Rapna, porque a nosotros nos interesa que el conocimiento se construya en conjunto, ¿cierto? Que sea algo colectivo, donde todos podamos poner a conversar nuestras experiencias y lo que sabemos para generar de allí un conocimiento nuevo. Entonces nosotros proponemos una temática, les llevamos a ellos una teoría que los impacte, que los ponga a ellos desde una actitud crítica a mirar si eso funciona, si no funciona, si es así, si no es así. Y que ellos a través de las experiencias que han tenido pues entonces puedan digamos como aportarnos muchísimos más conocimientos, ¿cierto? Entonces no somos los únicos que vamos allí a hablar, sino que nos nutrimos de todo lo que tienen las personas por compartirnos, de toda esa historia de vida que traen con ellos. Aparte de eso, pues hay algo muy importante que sí viene, digamos como de modelos anteriores, que es la parte evaluativa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa?
En algunos modelos pedagógicos, la evaluación se centra en algo cuantitativo, algo numérico, darle un valor numérico al conocimiento que trae la persona. Entonces, si el conocimiento que tiene pasa de 5, entonces es porque sabe mucho, pero si baja de 5 es porque no sabe nada. No, a nosotros no nos interesa medir numéricamente el conocimiento de las personas. Nosotros lo hacemos de manera cualitativa. ¿Por qué evaluamos? Porque el fenómeno o la problemática que nosotros trabajamos, que es el maltrato y el abuso sexual infantil, necesariamente debe de, digamos, como de generar en las personas una transformación. Y estos líderes que nos acompañan, pues se están formando precisamente para eso, para liderar, para ser referentes en sus comunidades, para llevar a su comunidad a través del ejemplo, de su historia de vida, de cómo se relaciona con los niños, niñas y adolescentes, pues el mensaje del buen trato. Entonces nosotros evaluamos pues que precisamente haya una evolución dentro del ciclo formativo de ese saber, de ese conocimiento de las personas sobre esta temática. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que de pronto dicen, no, yo tengo muchas ganas de proteger y de cuidar a los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Pero en su historia de vida o en su manera de ser, todavía tienen muchas prácticas que dicen totalmente lo contrario. ¿Qué pasa? En el ciclo formativo o a nosotros llegan muchas personas que pueden tener una historia de vida marcada por el maltrato, ¿cierto? O también pueden llegar con una herencia familiar de maltrato, porque no es un secreto que dentro de nuestra comunidad o que dentro de nuestro país, dentro de nuestra ciudad, pues hay una cultura que ha naturalizado mucho esa problemática que es el maltrato, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos esto como una manera de criar a nuestros niños, se convierte en un estilo de crianza. Y es muy difícil para nosotros venir de que nuestros antepasados, que nuestros abuelos, que nuestros padres nos digan que esa es la manera de que tenemos de enseñarle a los niños algo, ya nosotros ver de otra manera todo eso y decir, no, pero es que, bueno, con los gritos, con los insultos, con ignorarlo, con los golpes, yo no estoy educando a mis hijos. Es muy difícil nosotros tener esa perspectiva, entonces por eso nosotros hacemos precisamente esa evaluación, para saber si esas personas sí están teniendo una transformación en esa manera de relacionarse con las personas, porque como les decía, no basta solamente el deseo de querer cuidar y proteger a los niños, si nosotros no adoptamos dentro de nuestra manera de vivir, dentro de nuestra conducta, el buen trato, ¿cierto? Y que digamos, realmente quiero cambiar esa manera de ser o quiero cambiar esa manera de ver la crianza o el acompañamiento de los niños. Entonces la evaluación se basa en eso, es de una manera cualitativa donde nosotros vemos como esos cambios, esas transformaciones que van teniendo las personas. Y cuando una persona realmente hace como el clic y cambia esa perspectiva o esa mirada, y se pasa, digamos, como al bando del buen trato, es muy difícil que esa persona pues vuelva a caer otra vez en el maltrato, en el abuso, ¿cierto? En esos gritos, en esas malas prácticas. Y es más fácil para esa persona también poder ir y replicar, ir y animar a otras personas para que también hagan lo mismo. No es un camino o no es un cambio que se va a dar de la noche a la mañana, ¿cierto? Uno tiene que hacer un proceso muy, muy largo, porque uno tiene que perdonar, uno tiene que ser también consciente de lo que está sucediendo, de todo lo que ha pasado en la vida de uno respecto a todo lo que tiene que ver con el maltrato, que como les digo, lo naturalizamos, lo volvemos algo ya muy normal dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros hogares, en el colegio. Entonces es muy difícil, por eso tenemos que ser conscientes de que hay algo en lo que nosotros hacemos que puede mejorar. Pero cuando nosotros hacemos eso, poquito a poquito vamos nosotros adoptando estas prácticas que son bien tratantes para los niños, niñas, adolescentes. Entonces, nosotros buscamos que en la RAPNA el aprendizaje o el conocimiento se adquiera a través de la experiencia, a través de poner, digamos, como nuestra vida, nuestras experiencias, nuestro pasado como el protagonista o como la manera en que nosotros tenemos de contrastar la teoría para poder generar aprendizajes mucho más significativos. Y evaluamos que estas personas
personas que vamos a certificar y que van a estar en las comunidades como referentes de líderes que son del buen trato, pues que ellos sí realmente tengan una transformación en esa manera de relacionarse con los menores de edad. Entonces, en resumen, esa es la manera que nosotros tenemos de enseñar y de aprender dentro de este componente formativo. Como les decimos, es algo que se construye en conjunto, que vemos que ha tenido muchos resultados y que no queremos que sea algo impuesto, sino que las personas este proceso se lo disfruten, que sea algo que realmente transforme su vida, que se lleven algo, un recuerdo positivo de todo lo que vivieron en estas 50 horas, como ya Tatiana nos lo mencionaba en el programa anterior sobre qué era un ciclo formativo de la RAPNA. Y también esto hace que esta red, como se los decía yo también por allá en programas anteriores, pues sea formativa, es decir, que sea una comunidad que está en constante actualización, no solamente de conocimientos académicos, sino de transformaciones y de experiencias de vida en conjunto, que aprendan de los demás, porque entonces hay líderes que nos comparten qué han hecho en sus comunidades, líderes que nos dicen que van en el bus y le cuentan a todas las personas qué es el buen trato, porque están súper animados en todo lo que ellos están haciendo y porque han sentido ese cambio en su vida que necesitan que otras personas también conozcan de eso. Entonces los invitamos para que conozcan más de nosotros, de la RAPNA, para que adopten también esta manera de aprender, ¿cierto? De relacionarse un poquito con eso que están aprendiendo, de ser críticos y saber si esto realmente me está aportando o antes me está restando algo en mi vida. Y también pues quiero aprovechar para hacerles la invitación de si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran que nosotros traigamos al programa, que traigamos a esta sección de la RAPNA, pues los vamos a estar muy alegres nosotros con leyendo sus comentarios en los videos, en Facebook, en YouTube, porque este espacio es para ustedes, es creado para ustedes, por ustedes, y qué bueno que sean ustedes también los que propongan que quieren que nosotros aquí les traigamos, porque como se los decimos, no somos los dueños del saber, sino que nosotros buscamos responder a las necesidades y a esos intereses que ustedes tienen, y por eso es necesario que pues, ustedes nos lo comuniquen. Nos vemos dentro de 8 días en otra sección de la RAPNA y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por esa sección de la RAPNA. Creo que nos queda muy claro, es un gran complemento para todo lo que hablamos en la primera parte del programa junto a Andrés y Camilo, y pues queremos agradecerle también a las personas que nos han acompañado como tal hasta este momento. Ahora es el tiempo de compartir como tal con la familia, y es que tenemos nuevamente a nuestra poetisa María Elena, quien nos trae una historia maravillosa para que puedan compartir con sus hijos y aprender a través de ella. Sin más, María Elena, te escuchamos. Hola amiguitos, por aquí de nuevo, RAPNA y Angelín. Ahora presentamos para ustedes las superamigas. Me llamo Tigrecito, pues no tengo nombre de humanos. Y muy feliz estoy, ya que en mi piñata, muy bien, todos la pasamos. Bueno, menos Ardillita, que no la dejaron ir a la pijamada por golosa. La fiesta que sus amigas hicieron con Cebrita. Sin embargo, les cuento que las cosas no salieron muy bien esa noche, pues las superamigas cometieron una gran injusticia con su amiga que en pijama se mantiene. Esto fue lo que pasó, pongan mucha atención. Cebrita acababa de hacer sus tareas, le ayuda a su madre con los platos, organiza su cuarto y le pide permiso a su mami para chatear con sus amigas en la computadora. Después de llevar un rato en las redes sociales y justo en el momento en que piensa cambiar de actividad, advierte unas fotos suyas de las que tomaron en casa de Culebrita. En esas fotos, que fueron modificadas, escriben cosas feas, como que Cebrita es mala estudiante. Muy enojada, toma el teléfono y llama a casa de Culebrita. Hola amiga, ¿tú por qué subiste esa foto mía en las redes? De pronto, escucha unas risas burlonas de Hipopotamita, Elefantita, Jirafita y Culebrita. Culebrita le contesta.
Demasiado tarde, amiga. Ya todos tus amigos te vieron en pijama. Ella se pone a llorar, porque además en la foto publicada escribieron que Cebrita tiene una patica torcida, lo que es falso. Cebrita les responde: son muy malas amigas. Culebrita dice: amiga, no seas tan infantil, solo era una broma. Cebrita se queda muy incómoda y como le tiene mucha confianza a su mamá, va y le cuenta lo ocurrido. Su mamá le dice que se quede calladita, pero que elija mejor sus amistades. Sin embargo, le da esperanzas de que sus amigas tal vez reaccionen y vuelvan a compartir. Pasan los días y Jirafita logra conversar con Cebrita, quien le expone que le extraña ese comportamiento, pues siempre habían sido muy unidas. Jirafita le dice que hablará con Hipopotamita, Elefantita y Culebrita, pues la verdad le extraña mucho, pero independientemente de lo que ellas decidan hacer al respecto, ella sí quiere seguir siendo su amiga. Así que busca a sus amigas y les dice: chicas, esa es la mejor forma de tratar a nuestra amiga. Nos gustaría que nos trataran igual. Estuve conversando con ella. Ha estado muy indiferente con nosotras y reconozcamos que nos lo merecemos. Actuamos de una forma muy errada. Culebrita afirma: yo también estaba pensando en eso. Ella es muy cordial y amable y siempre ha estado muy distanciada. Así que van todas juntas a casa de Cebrita. Le llevan un pastel para hacer las paces, no sin antes ofrecerle disculpas en las redes por haberse burlado de su amiga, en los que reciben muchos likes y comentarios por demostrar que se equivocaron y que lo justo era corregir su error. Y en el tesoro de Ramna y Angelín, este cuento llegó a su fin. Muchas gracias, María Elena, por esa historia que, como todas las semanas, nos deja una reflexión muy bonita, no solamente para los niños, niñas y adolescentes, sino también para todos esos cuidadores que nos están escuchando. Agradecerle también a Andrés y a Camilo por habernos acompañado en la primera parte del programa hablando sobre el artículo. Les recordamos que lo pueden encontrar en @buentrato_NNA, así nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en YouTube. Simplemente es que pongan Proyecto Buen Trato y ahí vamos a aparecer, y aparecen todo este y todos los programas que se han realizado de Por las Buenas Siempre. También a Laura por habernos acompañado en la sección de la Ramna, y también a María Elena, que nos trajo esa maravillosa historia. Sin más, les agradecemos a todos por estar aquí y les recordamos que con los niños, niñas y adolescentes, por las buenas siempre. Por las buenas siempre, la la la. Por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando